Profe Lore, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de dos competencias que debemos tener como docentes de educación física. Una es la competencia comunicativa y la otra es la competencia de motivar a nuestros estudiantes para el aprendizaje. En cuanto a la competencia comunicativa, debemos entender que nuestra comunicación con nuestros estudiantes debe ser una comunicación eficaz, en donde no es un monólogo, donde el docente simplemente habla y da las instrucciones y las consignas de las actividades, sino que es un diálogo en el que el docente pues comunica el mensaje, pero también tiene en cuenta todas las opiniones y la participación de sus estudiantes. Debemos tener en cuenta también tres problemáticas que hay alrededor del tema de la comunicación. La primera de ellas es el canal comunicativo y hace referencia a, como al medio en el que se desenvuelve esa comunicación. Entonces debemos cerciorarnos que el medio en el que nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes sea un medio adecuado, donde no haya mucho ruido, donde haya una buena iluminación, que sea un espacio no tan grande porque se puede perder, por las distancias se puede perder el mensaje y los estudiantes no pueden escuchar. Y también que tiene que ser un espacio ameno, con una buena temperatura, para que el mensaje pueda ser claro para ellos. Otra problemática es el código lingüístico, y esto hace referencia a que a veces como docentes nosotros hablamos y creemos que la gente nos entendió la forma en como lo decimos, ¿no? Entonces esto puede ser un problema porque tal vez nuestros estudiantes no entiendan esa manera en la que hemos dado la consigna y queden perdidos pues y no sepan qué actividad se debe realizar. Y la tercera problemática es la comunicación afectiva. Y esto tiene que ver con la forma en la que nos dirigimos a nuestros estudiantes, si lo hacemos con respeto, si lo hacemos mirándolos a ellos, si lo hacemos en un ambiente de confianza, con un tono de voz adecuado, sin gritos, sino de una manera afectiva, de una manera amorosa. A la hora de llevar la comunicación al campo práctico, eh, debemos tener en cuenta o saber que hay varias formas de comunicarnos con nuestros estudiantes. Una de ellas es a través del medio auditivo, que es de forma oral, dando las consignas, explicando pues las actividades, describiendo las actividades de forma oral. Otra de ellas son los medios visuales en los que encontramos, por ejemplo, la demostración. Y la demostración hace referencia a que nosotros somos como el modelo, el ejemplo para realizar la actividad. Esto es discutido por algunos autores porque ellos plantean que de esta manera de pronto no se le permite al estudiante como dar soluciones a ciertas problemáticas que se pueden dar durante la clase, sino que pues a través de la demostración nosotros le estamos dando la solución a esas problemáticas. También se pueden utilizar representaciones gráficas en los tableros, pues en los tableros con dibujitos o marcadores, videos también de cómo ejecutar actividades, de cómo se ejecuta un gesto técnico, por ejemplo, y medios kinestésicos táctiles. También es importante tener en cuenta que hay 5 reglas, o que el texto nos plantea 5 reglas para que nuestra comunicación con nuestros estudiantes sea efectiva, ¿no? La primera regla dice que es captar la atención, y yo pues de pronto estudiando un poco más, este es en el momento de acogida, donde los estudiantes llegan a la clase y nosotros les vamos a explicar lo que vamos a hacer, los objetivos que vamos a tener durante la clase y las actividades que vamos a realizar.
Entonces lo primero que hay que hacer es captar la atención de ellos. Si los estudiantes están dispersos, hablando o haciendo otras cosas, o hay focos que puedan generar desatención, pues ellos no van a entender las consignas y no van a saber qué es lo que se va a realizar. La segunda regla es la regla de la comprensión, y esto tiene que ver con la forma en la que nos expresamos, el lenguaje que usamos. Si usamos un lenguaje técnico, es probable que ellos no nos van a entender lo que deben realizar, sobre todo si son niños, ¿no? Tenemos que utilizar un lenguaje acorde a la edad de los niños para que ellos puedan entender qué es lo que deben hacer. Eh, Como dije antes, si usamos un lenguaje técnico, pues los niños no lo van a comprender. Entonces, por ejemplo, saltar como conejitos, gatear como perritos, cosas así sencillas para que ellos puedan entender lo que se va a realizar. La tercera regla es la regla de concreción, y hace referencia a no dar mucha información a los estudiantes. A veces damos consignas muy largas y ellos se pierden, pues, y al final no van a entender qué es lo que van a hacer, porque son muchos puntos o eh, mucha información la que les damos, y se van a perder, pues, en lo que deben realizar. La cuarta regla es la claridad, y es importante que seamos claros al hablar, que nuestro lenguaje, como lo decía antes, sea un lenguaje que ellos puedan entender. Y la quinta regla es la regla de comprobación de resultados, y en esta es lo que debemos hacer es cerciorarnos de que ellos entendieron. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? A través de preguntas, para saber y darnos cuenta de que los estudiantes comprendieron bien la consigna de lo que hay que realizar. Por último, es importante también tener en cuenta el lenguaje no verbal, que a veces de pronto es un poco obviado, pues, por muchos, pero a través de nuestros gestos, de nuestro cuerpo, de nuestra postura, de nuestras manos, eso dice mucho a veces, ¿no? Entonces es importante tener una buena expresión corporal cada vez que vamos a comunicarnos con nuestros estudiantes. Podemos utilizar las manos, la mirada, siempre mirarlos a ellos. En el caso de los niños, eh, cada vez que vamos a hablar con ellos debemos agacharnos y establecer un contacto visual con ellos, porque esto es muy importante. Tema de la postura corporal, el lenguaje facial o la expresión facial. Todo esto son cosas muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos con nuestros estudiantes. Ahora bien, vamos a pasar a hablar acerca de la motivación eh, para que nuestros estudiantes aprendan. Y bueno, el texto plantea que muchos docentes como que le echan la responsabilidad de la motivación al estudiante, ¿no? Y, y de pronto no se hace una autocrítica de qué es lo que se está realizando, qué actividades se están planteando para generar esa motivación en los estudiantes. Entonces se habla de una motivación extrínseca y otra intrínseca. Y bueno, la primera tiene que ver con una motivación de algo externo, ¿no? De un premio o un castigo, que tiene que ver más con el modelo pedagógico conductista. Entonces, el estudiante va a realizar las actividades no porque realmente se sienta motivado, sino porque hay una nota de por medio, hay un castigo tal vez de por medio. Y en cambio, en la motivación intrínseca, eh, el estudiante va a tener una motivación que va a salir de su interior y no de algo externo. Es decir, que él va a querer y va a anhelar realizar las actividades porque le gustan,
o porque va a conseguir un beneficio a través de ellas. Y esto va más con un modelo humanista y un modelo sociocognitivista. Eh, en el modelo sociocognitivista también se tiene en cuenta pues todo el tema del contexto social, contexto familiar, contexto escolar, que apunta que el sujeto, como lo decía anteriormente, su deseo de aprender nace de ese beneficio que él siente que va a adquirir a través del aprendizaje. Y esta es como la motivación que debemos generar en nuestros estudiantes. Para lograr esto debemos tener en cuenta tres percepciones que nos plantea el autor del libro. La primera es la percepción del valor, y esto tiene que ver con que el estudiante entienda o comprenda para qué le sirve lo que está aprendiendo. Cuando un estudiante tiene claro el para qué le sirve o por qué o cuál es el objetivo de la actividad que está realizando y en qué situación de su vida cotidiana lo puede aplicar, esto va a generar una motivación en él. Por otra parte, la percepción de la competencia, es decir, que el estudiante se sienta capaz de realizar las actividades. Cuando ahí eh, está como este deseo o esta comprensión de que él puede realizar la actividad, pues hay como esa motivación. Y la tercera es la percepción de control, y tiene que ver con que el estudiante se sienta en la capacidad de poder acabar la actividad y poder pues tener como el control de esto. Llevándolo al campo práctico, me gustó mucho lo que dice el autor cuando dice, lo voy a leer textual, dice: los profesores pueden influir en la motivación de sus alumnos si actúan sobre su autoestima, la creación de contextos de aprendizaje estimulantes y su dedicación a las tareas. Me parece muy importante esto porque cuando uno genera de pronto un ambiente adecuado, eso estimula a los estudiantes. Cuando uno los motiva y los hace sentir bien, ellos se sienten como sienten agradables, se sienten cómodos, y esto los lleva a realizar las actividades de una manera más asertiva. También cuando uno genera actividades que les estimulen, que les reten, que les apasionen, pues también esto genera motivación en ellos. Y es importante que nosotros podamos ayudarles a ellos a tener éxito en sus primeros aprendizajes. Eh, como generar o propiciar que los estudiantes le cojan amor pues a la clase de educación física, y eso es un tema ya que tenemos que pensar a través de la planeación, pero que ellos tengan una experiencia positiva en sus primeras clases, pues va a generar mucha motivación en ellos. También el hecho de que nosotros podamos generar un interés por el tema que vamos a trabajar durante la clase es un estimulante para ellos. Si, como lo decíamos antes, ellos ven que eso que van a aprender durante la clase les va a servir en diferentes contextos de su vida, entonces para ellos va a ser estimulante. Si ellos ven que eso les va a aportar para otras asignaturas, o que las actividades que vamos a realizar allí eh, les van a brindar un beneficio, pues ellos van a estar muy asertivos. Por otra parte, valorar lo que hacen, cada avance que ellos tengan, poderlo reconocer, poder felicitar, poder reforzar de alguna manera positivamente. Eso para la autoestima de los estudiantes es muy beneficioso.
y también darles el derecho pues a equivocarse. Es importante que ellos sientan la libertad de equivocarse y que no se les va a juzgar por eso, sino que es una oportunidad para aprender también. En el tema de la evaluación también debemos generar un ambiente propicio en el que podamos evaluar con el objetivo de que ellos aprendan, ¿no? De que ellos identifiquen qué cosas deben fortalecer y no una evaluación para juzgar o para hacer sentir mal o para corchar, si de alguna manera lo podemos llamar, sino para que ellos identifiquen qué cosas deben fortalecer y qué cosas deben trabajar más. Es una buena manera de motivarlos a ellos y favorecer pues todo el tema de trabajo operativo, de las relaciones entre ellos, de, poderse ayudar los unos a los otros, es algo que a ellos también les va a motivar mucho. Entonces, en estas dos competencias, tanto en la comunicativa como en la emotiva, de la motivar a los estudiantes, es importante que nosotros trabajemos de una manera adecuada para que las clases nuestras sean pues de cierta manera exitosas. Muchas gracias, profe, que Dios te bendiga.